Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración del Viernes Santo. Ayer hemos comenzado el Tríodo Pascual con la Cena del Señor, donde el Señor nos ha hablado del amor hasta el extremo, donde Jesús, Maestro, se ha rebajado y lavarle los pies a sus discípulos en señal de hacerlo también con los demás. Y hoy vemos concretizado todo lo que veníamos escuchando de Jesús en las lecturas. En la Sagrada Escritura se nos hablaba de que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Hoy vemos en concreto el amor hasta el extremo, el dar su vida por la salvación de todas las almas. En esta celebración tendremos tres momentos importantes. El primero, la liturgia de la palabra, que comprende la escucha y la meditación de la pasión del Señor. En un segundo momento tendremos la adoración a la Santa Cruz, que es la imagen que representa y en este espacio donde recordamos ese momento, ese lugar del Calvario, donde Jesús murió por nosotros. Y en un tercer momento tendremos la Sagrada Comunión, que ustedes desde sus hogares, ¿verdad? Desde ese lugar donde se encuentre, pues también harás esa comunión espiritual en comunión. Hoy te pido que no te quedes solamente con la celebración de nuestro canal en YouTube, que esta celebración te ayude a reforzar lo que vas a vivir en la iglesia, la comunión, la adoración a la cruz y la liturgia de la palabra. Te invito, hermano, a vivir este Viernes Santo como si fuera el primero, el único o el último. Bienvenidos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Oremos. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con tu protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó al derramar su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecida y no abría la boca. Únicamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor,
Conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he hecho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy judío?
Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre, por Pascua, ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, si aquí tienen a un rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él y otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los judíos le dijeron a Pilato, no escribas, Rey de los judíos, sino este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida, toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre, junto a ella, al discípulo que tanto quería,
Jesús le dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Quiero invitarles a que en este momento, desde el lugar donde estemos, podamos arrodillarnos por un par de segundos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, a los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron su cuerpo y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según la costumbre enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, ayer vivimos el jueves del amor, evidenciado en el acto humilde y desinteresado con el cual Jesús se inclinaba a lavar los pies a sus discípulos, explicando que amar intensamente quiere decir sacrificarse hasta el extremo. En obras grandiosas, extraordinarias en la vida cotidiana. Hoy viernes podemos evidenciar cómo es ese sacrificio, es ese sacrificarse hasta el extremo. Y ese hasta el extremo es dar su vida por la salvación de las almas.
Y fíjense en ustedes lo que implica ese sacrificio hasta el extremo. Hasta el extremo significa soportar, sufrir, padecer por nosotros y sin decir ni una palabra. Palabras que no fueron en contra a los demás o en defensa a sí mismo. Palabras que fueron inspiradas, palabras que fueron una muestra de que hasta en el sufrimiento Jesús sentía amor y compasión por los demás. Y por eso Jesús mismo en la cruz, escuchábamos cuando le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de acuerdo a esa palabra de Jesús en la cruz, pues nos hace pensar qué es lo que nosotros creemos o lo que nos imaginamos de no saber. Porque hasta estas alturas nosotros hemos venido haciendo un camino y en ese camino nos ha servido para distinguir, para saber, para reconocer lo que no está bien, lo que no hemos hecho bien ante Dios y ante los hombres. Por eso en la cruz encontramos un rostro desfigurado de un hombre y el corazón de Dios lleno de amor para dárselo a todos. Hoy se nos presenta la figura del siervo del Señor y con ello la posibilidad de unirnos al sufrimiento que conlleva a la salvación. No podemos comparar el dolor nuestro, el dolor personal, con el dolor que padeció Jesús. Muchas veces el dolor que padecemos nosotros es a consecuencia de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero también es consecuencia del mal que el otro ha querido provocar en nosotros. Porque si vemos el sufrimiento de Jesús en la cruz, fue un sufrimiento provocado por los demás, provocado por el pecado del género humano, porque no se reconoció a Jesús. Entonces fíjense en ustedes, queridos hermanos, hoy en nuestros tiempos, cuánto más nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro pecado y nuestra poca valoración de la misericordia de Dios sigue crucificando a Jesús. Quizás no es necesario tener que extendernos tanto en una homilía. Basta con que escuchando la liturgia de la palabra de hoy y veamos cómo Dios entregó a su Hijo porque ama a la humanidad, desde ahí nosotros podamos emprender un camino distinto. Es decir, escuchando más al Señor, porque celebraremos la Pascua, y celebrar la Pascua significa pues que Jesús no se quedó en el sepulcro, que Jesús ha salido del sepulcro y que su resurrección es una garantía también para todos nosotros, dándole muerte al pecado, porque la muerte de Jesús fue muerte al pecado. El pecado del mundo no pudo ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado del mundo no pudo ir en contra de la resurrección. Y por eso nuestra vida tiene que ser un total rechazo al pecado que quiere provocar la muerte en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros vemos y miramos hacia la cruz y vemos que Jesús padeció por nosotros, se entregó hasta el extremo, entonces vamos a entender el significado de nosotros seguir la cruz, de nosotros cargar nuestra propia cruz con la ayuda del Señor. Queridos hermanos, hoy es un día muy santo y muy sagrado. Este lugar se ha convertido en el Gólgota, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Y quienes están alrededor, cada uno de nosotros, estamos contemplando el amor hasta el extremo.
ojalá y cada uno de nosotros de esta celebración podamos llenarnos de sentimientos de amor y de misericordia. Y así podemos alcanzar la salvación que tanto ha querido el Señor para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos ahora a que hagamos la oración universal de la Iglesia. Esa oración que hoy nos une y nos compromete. Una oración universal que en cada una de ellas se refleja las injusticias humanas, el sufrimiento del género humano, el cual Cristo, muriendo en la cruz, ha querido poder llevar y llevarnos a una eterna salvación. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en mérito y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que entregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo,
para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según la voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viene ahora la adoración a la Santa Cruz. En ello hacemos el escenario que llevó consigo la crucifixión de Jesús. Quiero invitarle a que si tienes en tu casa algún crucifijo, alguna imagen de Cristo, la puedas tener en tu mano. Y mientras vamos haciendo las respectivas oraciones, tú puedas también desde tu casa adorar a Jesús en la cruz. Recuerda que no estás adorando una imagen. La imagen te hace ver lo que Jesús ha sufrido por nosotros. Bien, queridos hermanos, vamos a develar esta santa imagen, sagrada imagen, que nos recuerda a Cristo que murió en la cruz por nosotros. El sacerdote entonará algunas frases y ustedes tendrán también que responder desde el lugar donde se encuentren. Ustedes responderán: vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Todos, vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos.
Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Bien, queridos hermanos, desde donde se encuentra te invito a que tengas un gesto de adoración a Cristo que murió en la cruz. No estás adorando una imagen, estás adorando a Cristo en este lugar del Calvario donde murió por cada uno de nosotros. Un gesto de adoración a Cristo que murió en la cruz es besando esa cruz que a lo mejor ya tienes en tu mano, la crucecita que sostiene, que acompaña el escapulario, la camándula de rezar el rosario a la Virgen. Ese mismo crucifijo te puede servir para rendir adoración por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te invito a que lo beses como un signo de amor y de compasión por Jesús que murió por nosotros. Viene ahora la Sagrada Comunión. Por eso recibimos a Jesús que ha sido reservado para este momento santo. Hoy, Viernes Santo, en ninguna parte del mundo se puede celebrar la Sagrada Eucaristía. Por eso la reserva de la Santa Misa de ayer, de la Cena del Señor, allí se ha dispuesto del pan consagrado para llevarlo a los enfermos y para suministrarlo a quienes han asistido a este día santo de dolor. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Les invito, hermanos, a repetir la comunión, la oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, que me bendigas, que santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de esta celebración, a la cual quiero invitarles a que estamos ahora a la espera de que Jesús salga del sepulcro, de que Jesús resucite. Y quiero pedirles que puedas hacer silencio, un silencio profundo en tu hogar, en tu casa. No permitas que el ruido externo te distraiga de este momento de silencio donde esperamos a Jesús para que resucite. Te quiero invitar a que evangelices, a que enseñes que es un día santo, un día sagrado. Ese silencio, ese recogimiento, guárdalo hasta el momento de la vigilia pascual, donde celebraremos con fiesta, con alegría, la resurrección de Cristo. Enséñale a los pequeños a que hoy es un día santo. Mis padres me enseñaban a que era un día tan santo que no permitía que ni corriéramos, que ni gritáramos en este día, hasta el sábado después de la vigilia. Les invito a inclinar sus cabezas para dar la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos aguardar la resurrección en paz.